Gracias. Vamos a saltar, vamos a dar, vámonos para otro mundo. Estuvimos hablando de aspectos sociales. Estamos hablando de lo bueno y lo malo de las empresas. ¿Okay? Las empresas son hoy, como lo dijimos en nuestra primera clase, un elemento muy importante de reducción de costos para nosotros, la gente que está viviendo en esta época. Estamos gozando de costos muchísimo más bajos que los costos que había hace X número de años atrás cuando las empresas no existían. El tiempo rinde muchísimo más. Podemos hacer mucho más. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hablar sobre los mercados financieros y la tasa de interés. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la temática que vamos a tener hoy. Vamos a terminar con unos ejercicios. Lo más probable es que ustedes se los lleven y lo pueden hacer por su cuenta. ¿Okay? Y la semana que viene le dedicamos parte del tiempo a la solución de estos ejercicios. ¿De acuerdo? Ok. Contenido. Rendimiento financiero. ¿Qué es el rendimiento financiero? ¿Cómo elemento? ¿Cuáles son los elementos que lo determinan? ¿Qué tipo de capitalización hay? La tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué concepto vamos a manejar? ¿Qué factores la afectan? Tipos de tasa de interés. Y vamos a hablar de los ejercicios. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestra temática del día de hoy. Los micrófonos están abiertos para el que quiera participar. Tenemos que dedicarle tiempo a esto porque es importante para atender la solución de problemas que nos vienen más adelante. ¿De acuerdo? Cuando estemos hablando de valoración de bienes de renta fija, bienes de renta variable, ok, vamos a utilizar estos conceptos que vamos a ver en esta clase. El rendimiento financiero. ¿Qué entendemos por rendimiento financiero? Rendimiento que produce capital. Capital. Tenemos un capital de 10 y mañana tenemos un capital de 12. Quiere decir que hubo un cierto rendimiento, un rendimiento de 2 en un cierto periodo de tiempo. Nuestro capital rindió 2 unidades. Forma de medir. Lo podemos medir, diría yo, que de 2 maneras. Puede haber otra forma, pero las que pudiéramos utilizar son estas dos. En forma absoluta, considerando los intereses que genera. Si tenemos un capital de 10 y al final del juego esos 10 se convirtieron en 15, hubo un rendimiento absoluto de 5. Entonces nosotros podemos decir que en forma absoluta los intereses generados fueron 5. ¿Ok? Pero también podemos hablar de en forma relativa, en términos porcentuales, de acuerdo a la tasa que representan los intereses generados con respecto al capital invertido. Invertimos 10 y al final del juego obtuvimos, los 10 se convirtieron en 15, obtuvimos 5 en términos absolutos. Y en términos relativos, ¿cuál fue el porcentaje? Nos ganamos el 50%. ¿De acuerdo? Oye, entonces podemos hablar de términos absolutos y términos relativos. Términos absolutos, las cantidades, los intereses que produce. Términos relativos, la tasa que nos dio. Nos dio en ese lapso de tiempo, el lapso de tiempo que digamos, nos dio un cierto porcentaje. En el ejemplo que estamos manejando, un 50%, porque los 10 se convirtieron en 15. ¿Okay? ¿Qué elementos determinan el rendimiento financiero? ¿De qué depende el rendimiento financiero? Facilito también. Los intereses generados por un capital y la tasa, ¿no es cierto? La tasa de rendimiento generada por un capital, no, está en función del monto, del lapso en que mantengamos esa inversión, de la tasa de interés, del riesgo
del tipo de capitalización. Entonces, monto, lapso que comprenda la inversión, tasa de interés, riesgo y tipo de capitalización. Monto. Invertimos 10. ¿Qué pasa si invertimos 20? ¿Aumentará o disminuirá? Monto de capital, decimos que el capital invertido y los intereses generados se encuentran en relación directa. A mayor capital invertido, mayor generación de intereses. Si invertimos 10 y nos produce 5, si invertimos 20, es posible que bajo los mismos patrones nos produzca 10. ¿Okay? Aumentamos el capital, aumentan los intereses. ¿De acuerdo? Aumentan los intereses. ¿Okay? En términos absolutos, en términos relativos, no nos cambió. Siguió siendo a lo mejor ese 50%. ¿Okay? Lapso que comprende la inversión. Estamos hablando aquí de valores absolutos. No lo comprendo. Entonces, el lapso de inversión y los intereses generados también se encuentran en relación directa. A mayor lapso, mayor cantidad de interés, pero sigue estando a la misma tasa. En términos relativos, sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, monto de capital, lapso que comprende la inversión. Capitalización. La capitalización puede ser simple o compuesta. ¿De acuerdo? Capitalización simple. ¿A qué nos referimos con capitalización simple? Si colocamos un dinero durante un cierto tiempo y al final de ese periodo retiramos los intereses, no lo dejamos ahí con el capital, lo retiramos, entonces estamos hablando de capitalización simple. Retiramos los intereses y para el periodo siguiente, para el año siguiente, para el mes siguiente, el capital va a ser el mismito que teníamos en el primero de los periodos. Capitalización simple se da cuando... Profe, adelante. profe, disculpe, ¿puede repetir eso, porfa? Ok, cómo no. Tenemos delante dos tipos de capitalización. Capitalización simple y capitalización compuesta. Hablamos de capitalización simple cuando al final del periodo retiramos los intereses que se produjeron. Invertimos 100 y obtuvimos 5 de interés. Decimos que es capitalización simple si para el segundo de los periodos dejamos los mismos 100 y retiramos los 5. Estaríamos en presencia de una capitalización compuesta si el primer año tenemos 100, nos produjo 5 y para el segundo año dejamos los 5 también. Y entonces para el segundo año en lugar de tener 100 vamos a tener 105. Por supuesto que los 105 nos deberían brindar más intereses que los 100. No sé si me explico. ¿Entendió? Sí, profe, eso es lo que hemos visto como un interés compuesto, pues porque, o sea, yo qué sé, si ganamos... De acuerdo, es un término que manejan ustedes. Entonces, capitalización simple es aquella en la que los intereses generados durante un periodo se retiran al final y no son invertidos para el nuevo periodo. Retiramos esos intereses y no lo dejamos ahí con el capital. Mantenemos el capital inicial. En este caso, los intereses no se acumulan al capital, por lo que este permanece invariable. El mismo capital. ¿Okay? Al interés obtenido bajo esta forma de capitalización se le denomina interés simple. Estamos repasando conceptos que ustedes tienen, no del semestre anterior. Ustedes lo tienen desde hace bastante también. ¿Ok? Capitalización compuesta. Es lo contrario. Si dejamos los intereses que nos generó el capital, si lo dejamos ahí y lo dejamos permanentemente ahí, entonces estamos delante de una capitalización compuesta. Es aquella en la que los intereses generados durante un periodo se agregan al capital para el cálculo de intereses del nuevo periodo. Entonces, esos intereses no suman. Profe, adelante. serían intereses que generan intereses.
Exactamente, intereses generando intereses. Eso es. ¿De acuerdo? Intereses generando intereses. Aquella parte de los intereses es aquella en la que los intereses generados durante un periodo se agregan al capital para el cálculo de intereses de un nuevo periodo. Al agregarse los intereses del capital, este resulta incrementado para el nuevo periodo y en consecuencia genera intereses superiores a los del periodo previo. ¿Okay? Entonces, se va aumentando. Y los intereses, de acuerdo con la tasa, ya, por supuesto que de acuerdo con la tasa, esos intereses pudieran incrementar el capital en una barbaridad. Si los intereses pagados, entonces, bueno, no vamos a hacer cálculo, pero hay veces que se duplica el capital con una cierta tasa de interés y un número de años. ¿Okay? A los intereses obtenidos bajo esta forma de capitalización se denomina intereses compuestos. Entonces tenemos dos formas de capitalización: interés simple e interés compuesto. Capitalización compuesta, capitalización simple. Hasta ahorita tenemos que el rendimiento está dependiendo del monto, del tiempo en el cual tenemos invertido los capitales y el tipo de capitalización. Continuemos entonces con lo que nos presenta. Debe ser la tasa de interés la que viene. Okay. La capitalización compuesta es la más completa y la de mayor utilización en el ambiente financiero. Entonces aquí ya estamos hablando de la familiaridad que ustedes tienen con esto. Las fórmulas empleadas en matemática financiera en su totalidad están basadas en esta forma de capitalización. Para la matemática financiera no existe tasa de interés simple, o sea, capitalización simple. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ustedes están viendo en matemática financiera también. Los intereses generados por un capital, al no ser retirados por el inversionista, se acumulan al capital inicial y de este modo incrementan la generación de intereses. Lo que se dijo hace un momento. Los intereses nos comienzan a generar también intereses. ¿De acuerdo? Entonces, monto, lapso de la inversión y forma de capitalización. Ahora vamos a hablar de la tasa de interés. Y decimos que la tasa de interés va a ser el precio pactado por oferentes y demandantes para la realización de las operaciones financieras. Nosotros que veíamos oferta y demanda en algún momento, ¿no? Sí, de nuestros estudios, ahora estamos aquí otra vez, oferta y demanda, pero oferta y demanda de dinero. Y entonces, por ese dinero se pacta un precio, y ese precio es la tasa de interés. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la oferta de dinero aumenta? Si la oferta es mayor que la demanda, ¿qué le pasa al precio? ¿Incrementa? No, si la oferta es mayor que la demanda. Si la oferta de dinero es mayor que la demanda. Entonces disminuye el valor del dinero, profesor. Disminuye el precio. Ok, disminuye el precio. Si la demanda de dinero es mayor que la oferta. Genera escasez. Ajá. Y los precios aumentan, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esos mismos conceptos que ustedes vieron cuando veían teoría económica, ya microeconomía 1 o microeconomía, no sé qué materia es, entonces se sigue dando acá en materia de dinero. ¿Ok? La tasa de interés aumenta cuando hay escasez de circulante y la tasa de interés baja cuando hay abundancia de circulante. ¿Ok? Eso lo debemos tener claro. Factores que le afectan. Factores que afectan la tasa de interés. Abundancia o escasez de recursos disponibles. ¿Hay abundancia de recursos? La tasa de interés. ¿Hay escasez de recursos? La tasa de interés sube. Riesgo. ¿Qué opinamos del riesgo? En la medida en que el riesgo de un negocio aumenta, ¿cómo lo ve el banquero?
El banquero tiene dos opciones, o prestarle al negocio de la esquina o prestarle a una empresa que está bien estabilizada, que tiene una buena tradición económica. ¿Dónde corre más riesgo? En el negocio de la esquina. Ajá. Y entonces, ¿qué tendería si él tuviera la libertad de mover la tasa de interés? ¿A quién le cobra más intereses? ¿A quién le cobra una Yo le mayor? cobro más intereses al que es más riesgoso, por lo menos a la... Al más riesgoso le va a cobrar más interés. Entonces, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. A menor riesgo, menor tasa de interés. A mayor abundancia, aumenta la abundancia, disminuye la tasa de interés. Hay más escasez, aumenta la tasa de interés. ¿De acuerdo? Escasez de recursos. Expectativas. Estamos hablando aquí de las expectativas que tenga la gente que está trabajando en esto. Están de un lado pidiendo prestado, los otros que están ofreciendo, los ahorristas que están ofreciendo sus recursos. ¿No así? Expectativas que tengan las partes en torno al desempeño presente y futuro de la economía. Nosotros tenemos expectativas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos aquí en este país? Que la cosa, podemos tener dos juegos de expectativas, tres juegos de expectativas. Que las cosas van a mejorar, que las cosas van a empeorar, que las cosas van a seguir. ¿Ok? Entonces, eso también va a depender, va a afectar la tasa de interés. ¿Ok? Sin embargo, la tasa de interés que tenemos en este país es una tasa de interés controlada, no es una tasa de interés, no es una tasa de interés libre, una de las variables. Una de las variables que está controlada es la tasa de interés. ¿Ok? Aquí los bancos no pueden cobrar lo que quieren. Los ahorristas no pueden recibir una tasa, unos intereses, ¿no así? Que sean interesantes, como lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, pero en el juego está ahí, de que estamos hablando. Las expectativas son importantes. ¿Okay? Tasa de interés. Digo yo aquí, tomar debida nota. Ok, quiero resaltar algo. Cuando hablamos de tasa de interés, por lo general está referida a un año. Cuando hablamos de el 12%, está referida a un año. 20% es una tasa de interés anual. Tasa de interés anual en la generalidad de los casos. También pudiéramos estar hablando de una tasa de interés semestral, pero tenemos que decirlo. Cuando no lo decimos es anual. ¿Ok? Si es un ejercicio de lo que vamos a poner acá, o un problema, los periodos expresados en términos de años no se requiere. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Si en un ejercicio o problema los periodos están expresados en términos de años, no se requiere hacer ajuste alguno. Es la tasa anual. ¿Así? Son periodos anuales. No sé si me explico. Cuando ponemos un ejercicio donde decimos, rendimiento de un bien, de unos recursos durante un semestre. El rendimiento durante el semestre fue, ¿cuál? Fue del 12. En términos anuales, ¿cuál sería? 12% semestral. Anual, 24%. Tendríamos que multiplicar, ¿no es cierto? Okay. Vamos más adelante, vamos a ver esto. Ya en la próxima lámina nos ayuda. ¿Okay? Porque depende del tipo de ejercicio que estemos poniendo. En un ejercicio o problema, los periodos estuvieran expresados en términos distintos al año. Semestre, trimestre, meses, días.
debería ajustarse la tasa de interés de modo que se corresponda con el periodo que se trata. Lo que queremos decir es que la tasa de interés, por lo general nos la dan en términos anuales. Ya lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio. Tasa de interés en términos anuales. Si queremos llevarla a semestres o queremos llevarla a meses, tenemos que dividirla. En el caso de los semestres, son 2 semestres por año, 4 trimestres al año, tantos meses al año, tantos días al año. ¿Okay? Entonces, si se trata de semestre, debemos dividir la tasa anual entre 2. Trimestre, dividimos entre 4. Meses, dividimos entre 2. Y día, ¿qué hacemos si se trata de días? ¿A nadie se le ocurre nada? Vamos, Entre profe. 360, profe. ¿Cómo? Si es de día, ¿no es entre 360? Dividimos entre 360. Bien. Ok, gracias. Ok. Si se trata de día, dividimos entre tasas. Ok, entonces debemos siempre considerar esto cuando estemos haciendo los ejercicios. Ok. Tipo de tasa de interés. Entonces, los tipos de tasas de interés, ¿de qué estamos hablando? Si es interés simple o interés compuesto. Ok. Sí, ya hablamos de ese tipo de esos tipos de interés. Ok. Los bancos. Los bancos utilizan ¿cuántas tasas de interés? ¿Alguien sabe? Yo creo que 3, si no me equivoco, que compuesto, mixta y simple, dependiendo de lo que vayan a hacer. Ok, bueno, esa es una manera de ver las cosas. Está bien. ¿Existe alguna otra manera de ver las cosas? Por tiempo, tipo mensual, Eso, trimestral. no, a largo corto plazo. Ah, pongo algo. ¿Qué tasa de interés se utiliza cuando el banco nos paga ahorros? Nos paga por nuestros ahorros. Los intereses que paga por nuestros ahorros. ¿Sabemos cómo se llama esa tasa de interés? Interés simple. Ahorro, no sé. Porcentaje de lo que algo tienes a final de mes. Ok, fíjense. Esto primero vamos a hablar de tasas activas y tasas pasivas. La tasa activa es la que el banco utiliza para cobrar los intereses sobre préstamos. Por ejemplo, el banco utiliza una tasa del 30% para cobrar los intereses cuando presta recursos. Y le paga a los ahorristas una tasa del 18%. Supongamos que fuera así. 30 es la activa. 30 es la que le cobra al que toma préstamo. Activa es la que se utiliza para cobrar a los préstamos. Y pasiva, la que le paga a los ahorristas. Entonces, activa para otorgar préstamos. Y pasiva para remunerar a los ahorros. Ok, esta es una manera de ver las cosas. Activa y pasiva. Reales y nominales. ¿Qué será reales y nominales? O sea, como el dinero que realmente posees y el dinero que estás dispuesto a dar, algo así. Veamos de qué se trata. Primero, vamos a explicar qué es la nominal.
Lo más probable es que vayamos a un banco y un banco tiene una cartelera. Y entonces, ahí va a mostrar en esa cartelera, va a mostrar sus tasas nominales. Entonces va a decir, allá, cuando muestran sus tasas nominales, dice, tasa activa 30%, tasa pasiva 18%. ¿Qué significa? Remuneración al ahorro 18%, préstamo, tasa para los préstamos 30%. Es la tasa, la nominal es la que el banco declara, es la que el banco publica, es la que dice que le va a cobrar, o sea, le avisa, le anuncia a sus clientes, ahorristas y los están interesados en el préstamo, le anuncia la tasa que les va a cobrar. Esas son las nominales. Nominales son las que anuncia que va a cobrar. ¿De acuerdo? Pregunto yo. Colocamos nuestro dinero en el banco a una tasa del 18%, como el banco dice. Nosotros llegamos a la casa y vemos, le contamos a nuestros familiares, puse el dinero en el banco tal y me están pagando el 18%. Nos estamos ganando el 18%. ¿Qué opinamos? Profe, reformule la pregunta, a ver. Ok. Depositamos nuestro dinero en el banco a esa tasa nominal que el banco dice. Nos va a remunerar, nuestros ahorros nos lo va a remunerar al 18%. Y cuando decimos 18%, es el 18% anual. Entonces, lo que nos está diciendo el banco, o lo que estamos diciendo nosotros, estamos creyendo nosotros, es que nos van a remunerar la cantidad que, sí, cualquiera de ellas, la cantidad que sea, nos la va a remunerar a una tasa del 18%, sí, en un año. O sea, nos va a remunerar el 18%. Llegamos a la casa y le decimos a nuestros familiares, nos vamos a ganar el 18% en un año sobre los ahorros que colocamos. ¿Eso es cierto? Si no me equivoco, no, profe. Cuando tenemos tasa nominal, hay que pasarla a una tasa efectiva. Sí. Que es lo que Eso es lo aprendimos que yo iba a llegar. sí, es lo que aprendimos en matemática financiera. Que tenemos que dividir la tasa nominal por la cantidad de veces que se puede capitalizar ese interés en un año. Ok, está bien. Eso es verdad, desde el punto de vista de la tasa, una tasa efectiva. Eso es cierto. Ok. Claro, porque por ejemplo, si es 18% nominal, bueno, igual eso depende más si es sobre todo mensual o bimestral o así. Pero digamos que es 18%, después realmente termina siendo un 18,9 o un 18,5, porque Ok. son los intereses que se van generando que también se incluyen en el. Esto está sujeto a una capitalización de qué tipo, diarias, mensual, Claro, eso sí está sujeto a la capitalización si es mensual, qué tipo de diaria, semanal, todo. es un cierto tipo de capitalización que te modifica la cuestión. Eso lo entiendo. Ok. Estoy dirigiendo, gracias por su participación, pero me estoy dirigiendo a otra cosa. Cuando en un país como el nuestro, bajo la situación actual, decimos, colocamos nuestro dinero en el banco a una tasa del 18%, eso significa que nos ganamos el 18%. No. ¿Por qué no? Pues, profe, yo creo que sí, pues, o sea, porque si el banco te lo está ofreciendo, ¿no? Ok. Metiste en el banco un dinero para ganarte el 18%. Y la inflación con que te está consiguiendo es del 30%.
Ganaste 18. No, No, ya entendí. Más, Ahí, ahí Ganar. más va. bien más bien Entonces, estamos, ok, lo nominal es una cosa, ustedes lo tienen claro. Y incluso lo efectivo también, ok, yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo real tiene que ver con lo real de la economía. Tenemos que restar la inflación. Y si la inflación nos está pagando 18 y la inflación es del 15, nos estamos ganando 3. Si nos están pagando 18 y la inflación es de 8, nos estamos ganando 10. Pero si la inflación en el año, ojalá fuera del 50% y nos están pagando 18, estamos perdiendo 30. Ya entendí, profe, ya entendí. Depende Esto de de- va a depender de la inflación del país en el que se esté viviendo. Por ejemplo, aquí en Venezuela no estarías ganando nada. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ok, reales y nominales. Avanzamos aquí, ok, viene eso. Reales positiva y reales negativa. Sabemos cuál es la nominal, sabemos cuál es la real. La nominal es la que el banco publica, es la que el banco dice, yo le pago a los ahorristas, le pago tanto, y le cobro por mis cobros o por mis préstamos, cobro tanto. La real es la que va a, cuando tenemos esa nominal, le restamos la inflación. Entonces ahí vamos a estar en unas tasas reales. Y esas tasas reales van a ser reales positivas y reales negativas. Ejemplo de una tasa real positiva. Quiero que me digan. Una real positiva. Más o menos que se parezca a los ejercicios, a los ejemplos que hemos presentado. Profe, sería como mencionó ahorita, que sea, por ejemplo, la tasa que da el banco sería que si de 10% y la de la inflación 5%, entonces le resta y queda 5. Esa sería positiva. Esa sería una tasa real positiva. Bien, bueno, esa es. Es una tasa real positiva. Una tasa real negativa. Es cuando no La de le ganas nosotros, nada o profe. cuando más bien te resta. Ok, cuando reste te va a quedar negativa. Ok, tienes unos ahorros que te están pagando el 18 y tienes una tasa de inflación del 20. ¿No es cierto? Ahí sería una tasa de inflación negativa del 20, del 2%. 18 contra 2, le restaste 20 y te quedó. ¿De acuerdo? Mira, vamos a cerrar aquí porque ya en algún momento nos deja de grabar, nos botan y vamos a estar mal. ¿Ok? Vámonos para la tercera de las sesiones y ojalá vamos a tratar de seguir con la misma, con la ID que dijimos desde un principio.